¿Por qué es así el elenco de La Odisea? La más reciente película de Nolan la está rompiendo en la taquilla mundial, como se esperaba que ocurriera. Es de esas películas ambiciosas a nivel técnico que están hechas para la experiencia en cines, pero no ha sido sin su controversia. O por lo menos sin ese sector del público que antes de juzgar la calidad de la película o de la historia, la tachan de woke. Yo en el momento que aparece la palabra woke, dejo de leer lo que sea que está escrito, les invito a hacer lo mismo en los comentarios, porque me parece una forma muy simplona de juzgar un producto o una obra. Es una sola palabra que realmente no dice nada de lo que se está juzgando, solo es una etiqueta sobre la que ya cada quien tiene una opinión. La conversación, creo yo, debería ser por lo menos más compleja. Así que quiero hablar de las decisiones de casting y de guión de esta película y qué sentido me hicieron a mí, porque creo que es mucho más que La Odisea woke. La historia ya tiene casi 3000 años, pero para tener esta discusión a gusto voy a soltar spoilers. De la inmensa lista de estrellas de la más alta categoría que conforman este elenco, quienes causaron una respuesta divisoria en redes fueron Lupita Nyong'o como Helena de Troya, Travis Scott como el Bardo, Elliot Page como Sinón y en mucho menor grado, pero vi 2-3 publicaciones que criticaban esta decisión, Zendaya como Atenea, con quienes nadie tuvo un problema. Y todo esto antes de hablar de la calidad actoral, pero vámonos en orden. ¿Por qué Lupita Nyong'o es Helena de Troya? Lupita Nyong'o es bellísima. Ese deberá ser el final de la explicación. Es una mujer muy hermosa. Sí puedo ver que alguien lanzara 1000 naves para recuperarla, pero en la película me parece que el tema de la belleza de Helena lo llevan más allá. En el poema de Homero, y no perdamos de vista que ese poema era ficción de una época anterior a Homero, que se recuperó por cachos y que fue reconstruido siglos más tarde, o sea, el material original está manoseadísimo y no hay una realidad histórica de la cual agarrarnos, pero en el poema de Homero, la forma en que se habla de la belleza de Helena es en función del efecto que provoca en quienes la ven, más que una descripción física del personaje. Lupita Nyong'o, además de ser estéticamente espectacular, es una belleza que resalta. En el mundo que construye Nolan hay muy pocas personas que se ven como ella. Luego entonces, además de ser muy hermosa, es muy distinta. Y en el poema se habla de cómo los hombres no podían dejar de verla del asombro que les provocaba. Ese asombro y esa belleza me hace todo el sentido Lupita, que además de interpretar a Helena, hace también a su hermana Clitemnestra, la esposa de Agamenón, que es quien comandaba el ejército griego que invadió Troya. Agamenón muere a manos de Clitemnestra cuando regresa de la guerra, porque antes de la guerra sacrificó a su hija para que los dioses pusieran los vientos a su favor. Clitemnestra entendiblemente se carga a este cabrón, pero lo curioso acá es que Helena y Clitemnestra son gemelas, pero solo Helena provocó una guerra. Y lo pongo entre comillas porque la guerra la provocó la ambición de Agamenón, pero el punto es que de dos gemelas, solo una tiene ese efecto magnético, diciéndonos entonces que existe otra capa de esa belleza que no tiene nada que ver con lo que vemos, sino con algo más. El casting de estos dos personajes no se hizo lo pendejo, fue perfecto. ¿Por qué Travis Scott es el Bardo? Travis Scott es un rapero y no es el primer artista musical que Nolan incluye en una de sus películas. Harry Styles sale en Dunkirk, David Bowie sale en El Gran Truco, y el personaje de Travis Scott no es cualquiera, es el Bardo, el poeta que relata en Ítaca la historia de la guerra de Troya y cómo Odiseo la ganó con su ingenio. Es un trovador que con música y poesía cuenta historias. El rap es una forma contemporánea de poesía y de narrativa. Se puede trazar una línea a través de la historia desde la figura de un bardo a la figura de un rapero. Es un guiño a la manifestación actual de esta forma de arte. Y sale como medio minuto y lo hace bien, no se pone a rapear la historia de Troya, es solamente eso, un guiño. Un guiño que también tiene razón de ser, ahorita entramos en eso. ¿Por qué Elliot Page es Sinón? Elliot Page hace de un soldado griego que es quien le entrega a los troyanos el caballo. Lo que ocurre en la historia es que los griegos hicieron como que se iban de Troya, se escondieron en las islas más cercanas, dejaron un caballo de madera que contenía un grupo élite de soldados, y una vez que el caballo estaba dentro de Troya, los soldados salieron para abrir las puertas de la ciudad y dejar entrar al resto del ejército griego. Por cierto, esa secuencia en la película, no mames. Pero para que el plan funcionara, no podían solo dejar un caballo y esperar que alguien lo metiera, se quedó también un soldado que es quien le dice a los troyanos que el caballo era un regalo. Ese soldado es Sinón, y en la película Sinón no mentía, porque a Sinón, en la película, los griegos le hacen creer que de verdad se van de Troya. Sinón cree que se quedó solo y de verdad cree que el caballo es un regalo para los troyanos. Por eso los troyanos le creen y meten el caballo a la ciudad. Esto es lo que ocurre en la película. En la mitología es diferente y en la Odisea Sinón ni siquiera aparece. Pero lo que me pareció poderoso acá es que Nolan casteó a un hombre trans para interpretar a un personaje cuya cualidad fundamental es la pureza de espíritu. Desde la forma en que se ofrece ir a la guerra a la forma en que se sacrifica, es pureza de espíritu y de carácter, y eso a nivel discurso resuena. A mí personalmente me pareció conmovedor. Habrá a quien no, pero el casting tiene su razón de ser y visto con más frialdad, Elliot Page interpreta a un soldado. Y ya. Y finalmente, Zendaya.
¿Por qué es Atenea? En todo su viaje a Odiseo de algún modo lo acompaña Atenea, y él pasa por este proceso donde se cuestiona la moralidad de sus acciones. Se aprovechó del buen corazón de Sinón, se aprovechó de la hospitalidad troyana para arrebatarles la ciudad, no siguió la ley de Zeus, que es esto de tratar al prójimo con respeto porque qué tal que es un dios disfrazado, y al final de la película vemos los horrores de la guerra de Troya y los crímenes de Odiseo. Su idea le permitió a los griegos entrar a Troya y agarraron a los troyanos dormidos. Fue una masacre, y dentro de esa masacre sacaron gente de sus casas para desvivirlos, gente que no tenía nada que ver con esta guerra, y entre estos inocentes una mujer a la que los griegos decapitan, igual que decapitan una estatua de Atenea. Odiseo ve a Atenea con esta forma porque es la forma de una mujer inocente que murió a causa de su abuso de la ley de Zeus. Entonces podemos leer esto como que Atenea lo acompaña o como que a él le pesa la conciencia por saber las muertes de las que es responsable. Y Atenea se podría ver como cualquier persona que murió gracias a Odiseo. Aquí no hay una precisión histórica de la cual partir. Decir que este elenco no tiene sentido porque no coincide con la historia es como ese aficionado de Noruega que no remaba, que porque los vikingos no remaban usaban velas. Vete directo a la verga, güey. ¿Qué necesidad de arruinar la diversión? Pero aquí es peor porque ese noruego técnicamente tiene la razón. Acá es ficción. La Odisea, desde que la escribió Homero, es una ficción que carga un mensaje. Y lo que hace Nolan es meter un elenco que se sale de la norma de lo que solemos asociar con una película de época para traer ese mensaje al presente. Toda la película, los griegos en Ítaca y las personas que conoce Odiseo en el viaje hablan de la gente del mar, gente que va a llegar desde el mar y que no respetan la ley de Zeus y que traen la muerte y el colapso de la civilización. Y no sabemos cuándo van a llegar, pero ahí vienen. Lo irónico es que no se dan cuenta que la gente del mar son ellos. Odiseo y los griegos son para Troya la gente del mar. La gente del mar ya está en Ítaca descomponiendo la civilización. La gente del mar somos nosotros. Milenios más tarde, que al haber abandonado esta ley no escrita de respeto mutuo, estamos viendo el colapso de la sociedad. De nuevo, este elenco no entra dentro de la forma en que se suele hacer una película de época, reiterando que esto es ficción desde el poema, pero tiene varios elementos que resaltan y que nos conectan de regreso con el presente, porque eso está diciendo Nolan con esta historia. Aunque es un cuento que contaban hace 2500 años, sus mensajes siguen siendo relevantes hoy. Ver a un rapero haciendo del bardo conecta mi presente con el pasado que cuenta esta historia, y los mensajes pegaron antes como pegan hoy. Ya si no les gustó a nivel personal, cada quien sabrá, pero me parece que hay argumentos racionales que validan estas decisiones de casting, y en la respuesta general se reflejó. Sé que ya me la mamé con la duración de este video, pero Nolan se la mama con la duración de sus películas y no me quería quedar sin discutir esto. Como película tiene sus muchas broncas, pero fue la Odisea, y eso no es ficción.